La casa es un lugar bien importante, es muy interesante porque es un sitio maravilloso. O sea, empecemos por los jardines, que es un espacio que uno lo relaja, lo tranquiliza. Si uno está estresado por el trabajo, viene y se da una vuelta y queda listo. Pero también la casa, que le muestra a uno cómo vivían antes. Y pues al estar en investigación y en los diferentes espacios del museo, he visto el museo cambiar mucho, tener diferentes formas de mostrarse al público, ver las mismas reacciones del público frente a la quinta. Entonces creo que este espacio no solamente es de Bolívar, sino es de todos. Y esa es la importancia de la casa. Hace muchos años, más de 300 años atrás, cuando el trozo de tierra que ocupa la ciudad de Bogotá no era más que una enorme sabana sin fin con un pequeño poblado a lo lejos, un religioso con dotes de escritor llamado Pedro Solís de Valenzuela decidió donar una porción de tierra a la ermita de Monserrate para que hiciera uso de esta como mejor le pareciera. 130 años después, en 1800, la ermita vende la propiedad a un adinerado funcionario de la ciudad de Santa Fe llamado José Antonio Portocarrero, contador principal de la renta de tabaco, quien al adquirirla emprende la construcción de una casa quinta como homenaje de cumpleaños para Francisca Villanova y Marco, mujer del virrey Antonio Amari Borbón, quien en aquellos días gobernaba toda la provincia de la Nueva Granada. La casa fue terminada en 1804, pero la muerte alcanzó a su dueño dejando la propiedad como herencia a su hija mayor, Tadea Portocarrero, quien al ser mujer no puede administrarla, dejándola así a cargo de su esposo de origen español. A pesar de los esfuerzos de la familia, la casa cayó en un estado deplorable debido a la dificultad de su manutención. La familia Portocarrero básicamente se destruye porque se muere José Antonio Portocarrero en 1810 y después los tres hijos, Tadea, Mariano y José María, empiezan a tomar diferentes caminos. Entonces la quinta queda sin un doliente, por decirlo de alguna forma, y bueno, empieza ese primer proceso que deja la casa en un deterioro hasta que el gobierno, después de la batalla de Boyacá, decide comprar la quinta y dársela a Bolívar. Y ahí empieza el periodo que todo el mundo viene a conocer, que es el periodo Bolívar en la quinta. La primera vez que Simón Bolívar pisó la Casa Quinta fue en el año 1821, 2 años después de su triunfo en la batalla de Boyacá. La gloria antecede a Bolívar, lo sigue a donde quiera que va, ganándose el respeto y la admiración de sus seguidores. Desde ese momento y durante los próximos 10 años, Bolívar figuró como único dueño de la Casa Quinta en la que vivió durante 423 días. Se dice que habitó la casa 423 días en 6 estadías diferentes. Y en esos momentos, pues, digamos que parte a otras campañas que son lo que vamos a conocer como la Gran Colombia, la liberación de países como Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Para 1822 al 24 más o menos llegan algunos cambios que manda Bolívar a realizar a la quinta, como la chimenea, el comedor, la habitación de su más fiel sirviente y un baño de asiento y mirador. Tiempo después de haber llegado a la ciudad de Santa Fe, vientos de guerra reclaman con urgencia la presencia del Libertador para que termine lo que ha comenzado. Viaja de Santa Fe para finalizar la campaña de Venezuela que sellaría la independencia de aquel país con la batalla de Carabobo. Posteriormente, ese mismo año, Bolívar emprende la campaña libertadora del sur. 5 años pasaron antes de que Bolívar retornara a su casa quinta. A su regreso pudo al fin dedicarse a varios de sus pasatiempos. De él se sabe que le encantaba la lectura. Era un hombre culto que leía a los autores europeos más importantes y solía citar constantemente los pensamientos de Voltaire. Bolívar era un hombre que disfrutaba del juego de las cartas o la ropilla, una versión del tresillo que se jugaba con el naipe español de 40 cartas. En aquellos días, además de albergar al Libertador, la Quinta también acogió a varios de sus colaboradores más cercanos, entre ellos José Palacios, quien nació en Maracaibo, ciudad del noroeste de Venezuela, creciendo junto con el Libertador.
José Palacios lo acompañó hasta el día de su muerte, el 17 de diciembre de 1830. De José Palacios, especialmente la información que se encuentra es más atrás de textos de novela. Lo que sí se sabe es que fue una persona muy cercana y allegada al Libertador, que se va a convertir en la sombra de Bolívar, muchos lo llamaron así. Lo acompañará toda su vida, pero en especial desde los 9 años, que fue cuando queda completamente huérfano el Libertador, hasta inclusive la quinta de San Pedro Alejandrino, donde fallece. Se dice que es tanto el aprecio que Bolívar le tenía que no va a ser un esclavo común o un sirviente, pues inclusive en la quinta hay una habitación para él. Tendrá muchos bienestares a comparación de otros sirvientes que igual Bolívar quiso y apreció, y es la única persona que en su testamento le deja, digamos que un dinero consignado para que él pudiera, en este caso, beneficiarse los años posteriores a la muerte del Libertador. Dentro de la historia, lo único que se puede conocer de José Palacios de pronto, tras la muerte de Bolívar, es que estuvo presente en el año de 1842, cuando se hacen los traslados de los restos de Bolívar de Santa Marta a Caracas. La huerta era cuidada por un hortelano de origen español cuyo nombre era José María Álvarez, quien fue llamado a presentarse frente al mismo Bolívar, de quien se decía tenía un trato temible frente a cualquier español. Sobre la huerta, todas las historias de José María Álvarez, que pues era una persona un poco extrovertida con Bolívar, el trato era muy fuerte. Entonces José María Álvarez le decía a Bolívar que era un corderito y que no era el león que todo el mundo pintaba. Otros personajes como Petronila, una negra libre, y la india María Luisa eran las encargadas de las labores de la casa y la cocina. Por último, la colaboradora a quien el Libertador profesó gran cariño en vida fue Manuela Sáenz. Manuela nació en Quito, Ecuador. Conoció a Bolívar en 1822 y desde entonces surgió una fuerte conexión entre ellos, contribuyendo a que ella se convirtiera en consejera del Libertador. De Manuela se sabe que ayudó a la causa de la independencia al hacer parte del Estado Mayor del Libertador en Perú. Para la historia y para mí es una de las primeras heroínas de todo el cono suramericano, una mujer que no se le ha dado la importancia en la historia y en el tiempo, no solo por ser la compañera sentimental de Bolívar en un momento bastante fuerte, sino porque fue una persona, una de las primeras mujeres, por ejemplo, que rompe todos los cánones sociales, que se va a participar de ejércitos libertadores, que apoya a San Martín, va a tener un rango militar como coronela, salva la vida a Bolívar, salva la vida también al mariscal Sucre, por ejemplo, libera o ayuda a la independencia no solo, por ejemplo, de Colombia, que es como lo que se conoce, sino también va con Perú, va con Ecuador. Manuelita llega a la Casa Quinta en 1828, año en el que el Libertador se proclama dictador de la República, después del fracaso de la Convención de Ocaña. Manuelita transforma la casa en un lugar de fiestas y reuniones, acompañando y cuidando de Bolívar en su momento de mayor crisis. No solo será un amorío, un romance, como les decía, es su consejera, administra el archivo personal, salva la vida a Bolívar en varias ocasiones, de ahí también el título de la Libertadora del Libertador. Y pues tras la muerte de Bolívar ella va a ser especialmente exiliada por Francisco de Paula Santander. Trata de retornar a su tierra natal, pero para su momento el presidente le niega el pasaporte de entrada y termina en este caso en Perú. Luego de los hechos de la conspiración septembrina, Bolívar se refugia al interior de la Casa Quinta en compañía de Manuelita, mientras se realiza el juicio y fusilamiento de los implicados alrededor del atentado. Entre los acusados se encontraba Francisco de Paula Santander, quien es perdonado por el Libertador enviándolo al exilio. En medio del tenso ambiente político del momento, el Libertador es afectado por la inminente muerte de su proyecto político, la naciente República de la Gran Colombia. Los efectos de la conspiración septembrina del 25 de septiembre ya marcan el fin de la Gran Colombia. De ahí a 1830 es casi una montaña rusa que lo lleva al final.
Bolívar se da cuenta efectivamente que su proceso o que su república está a punto de separarse, porque no es solamente el intento de asesinato, sino como por ejemplo Venezuela está en crisis, el departamento de Cundinamarca no logra unificarse. Entonces pues Bolívar y la república están totalmente en proceso de separación, ya es casi indetenible el proceso. Además empiezan años después levantamientos que dan como resultado la total separación de la Gran Colombia. Con lo anterior, Bolívar renuncia a la presidencia el 20 de enero de 1830, en la asamblea que representó el último Congreso de la Gran Colombia y ante el Congreso bogotano, que sesionó hasta el 11 de mayo. El 28 de enero del mismo año, Bolívar transfiere la quinta a su amigo José Ignacio París y luego emprende su viaje hacia Europa. Sin embargo, la muerte cae sobre él antes de su embarque, impidiéndole llegar a su destino. Bolívar muere el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. Bolívar le regala la casa a José Ignacio y José Ignacio se encarga de cuidar este lugar, trae las fuentes, intenta que el sitio sea un lugar en donde la gente pudiera venir a recordar a Simón Bolívar, pero ese proyecto va en decadencia y ya para el momento que la casa es vendida está totalmente deteriorado y de hecho la casa es víctima de ese periodo, un periodo que se caracteriza por vacíos documentales, por referencias muy difusas, por cosas que sabemos, decimos, pero no sabemos bien de dónde están o de dónde salió esa información por la misma puntualidad de los tiempos. A partir de este momento, la Casa Quinta tuvo varios propietarios que la adaptaron para diferentes tareas, como local del Colegio Santa Ana, casa de salud, fábrica de pita, bebida similar a la cerveza y finalmente como tenería o curtiembre. Las adaptaciones que se le hicieron destruyeron parte de la arquitectura original de la misma. Más tarde, en la segunda década del siglo XX, la Academia Colombiana de Historia, con ayuda de la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, proponen al Estado colombiano que adquiera la propiedad para convertirla en Museo Bolivariano. De ese modo, en el año 1922, el Estado colombiano se convierte en dueño de la propiedad y la adapta como museo, encargando la administración a la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá. Entonces ellos compran la propiedad abandonada y ahí es cuando deciden establecer el Museo Bolivariano para el año de 1919, que se fundará, pero hasta 1920, finales, es que abre sus puertas al público. Es un museo que, si bien era bolivariano, hablaba de todo. Hablaba de la mayoría de personajes que habitaron la quinta, de todas las funciones que tuvo la casa, inclusive hablaba muy poco de Bolívar. Era un museo que rescataba el inmueble como había quedado. Entonces hay muchas personas que les gustaba más ese museo porque especialmente pues esta casa o este museo tuvo un gran cambio en un proceso de restauración en los años 90, del 92 al 98, que también fue especialmente administrado por la Sociedad de Ornato y Embellecimiento, en donde el objetivo principal fue devolverle el carácter original de la casa de campo en la cual habían habitado los primeros dueños, tanto Bolívar como la familia Portocarrero. Entonces en ese proceso pues se buscó descubrir la dimensión de los espacios, lo que era el original y que no, que es algo que normalmente uno llega, venga, que es original, qué objeto, si esto era de Bolívar o no. Y en ese proceso pues se descubrieron pinturas murales, permite reubicar espacios como la cocina, la habitación de Bolívar, el mirador y baño de asiento. Y a través de cartas, documentos y diarios de viajeros, pues se trata de hacer el proceso de museología, de ambientarlo más similar al momento. Como ente cultural, jugamos buscarle o llegarle a todos los públicos. Entonces tenemos públicos escolares donde el área de comunicación educativa trabaja realizando propuestas o actividades donde los niños tengan experiencias significativas, donde esto sea una extensión del colegio, pero no sea un aula de clases,
sino que a través del juego, de ciertas dinámicas, actividades, participación e intereses, pues se llegue a que los niños experimenten, observan y aprendan a través de estas dinámicas. Pero también tenemos espacios para estudiantes, para charlas, ciclos de cine, convocatorias, conciertos, y pues digamos que necesitamos ayudarnos de otras instituciones, y eso hace que hoy en día pues tengamos un nombre, un reconocimiento. Bolívar siempre apreció esta casa, así haya vivido 423 días en esos 10 años, es una de las estadías más largas de Simón Bolívar. Y sé que la casa en sí, de pronto no al año siguiente, pero sí en un tiempo uno vuelve y tiene esos recuerdos de esos espacios. Uno lo puede ver todavía con las personas de edad, que vienen y recuerdan la casa y recuerdan cosas que sucedió cuando eran jóvenes o cuando eran niños. Entonces creo que este espacio no solamente es de Bolívar, sino es de todos. De este modo sobrevive el testimonio de una época pasada, de aquellos que recorrieron sus caminos y que habitaron al interior de sus muros. La Quinta continúa su paso en el tiempo, contando historias del pasado desde la cercanía de Monserrate, testigo del día a día del crecimiento de una ciudad y de la transformación de diferentes generaciones, haciéndonos reflexionar siempre. ¿Cuántas vidas son 198 años? Tiempo que ha pasado desde la primera vez que Bolívar estuvo aquí, en la casa de todos.